Viendo un poco lo que veíamos el sábado pasado, decíamos que la visión integral de la realidad, toda propuesta intelectual, incluso la más especializada, pretende calzar de forma adecuada con los demás aspectos de la realidad. O sea, nuestra capacidad de pensar va a agarrar la realidad y la va a hacer calzar, la va a meter en los conceptos que cada uno de nosotros va teniendo. De otra forma, se busca que todos los elementos que ésta nos muestra tenga un lugar concreto frente a la totalidad y frente al resto de las cosas. ¿Qué implica eso? Que toda realidad no puede verse desde un punto de vista único, sino que es necesario ubicarla en su contexto, y no solo en su contexto, sino viéndola en la realidad total. Un acontecimiento no puede ser visto de forma aislada, sino que siempre es necesario verla alrededor de toda la serie de cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Yo ponía el ejemplo de comprar un carro. Uno compra un carro, lo mira en internet, mira el aviso y luego se pone de acuerdo con la persona que lo vende para que lo muestre. Y cuando usted ya está frente al carro, comienza a observarlo y lo observa desde todas las perspectivas. Al ubicarlo desde todas las perspectivas, usted ya tiene un panorama completo de qué es lo que usted va a comprar. Luego abre el capó, revisa el motor, mira si tira aceite, si está el carro lleno de aceite. Si tiene un escáner, pues le pasa un escáner para ver si no tiene problemas eléctricos o la computadora no tiene algunos fallos. Usted se va a asegurar de que la inversión que usted va a hacer sea buena. Y dentro de ese asegurarse, usted va a tratar de constatar todo lo que esté a su alcance en una forma global. Igual es la realidad, que hablar de migración. Cuando hablamos de migración, no solo podemos decir, ay, que la gente no tiene pista y por eso se va. No, hay otra serie de factores que hacen que la gente tome la decisión por irse. Y no podemos ser tan simples de quedarnos solo con una postura, lo que es necesario comenzar a ver toda la faceta de la realidad, ver los otros factores, ver las otras alternativas. No obstante, hay ciertas visiones de la realidad que no son capaces de integrar verdaderamente todos estos aspectos, incluso algunos que resultan imprescindibles para su recta comprensión. Cada cabeza es un mundo y cada cabeza filtra desde los parámetros de dicha cabeza. Cada persona tendrá sus propios lentes con los cuales mira la realidad. Y eso, aunque esté enfrente de la verdadera realidad, él la va a filtrar desde el cristal con el que lo está viendo. Entonces ahí vamos viendo cómo comienza a sesgarse un poco el análisis de la realidad. Por otro lado, una visión de la realidad que no puede hacer lo anterior es una visión dividida, puesto que corta la realidad a la medida de sus propios postulados, que es lo que hemos estado viendo en nuestro panorama nacional. Posturas que arrancan desde su propia ideología, entonces no ve el resto de la realidad. Y es por eso que comienzan a emitir juicios, comienzan a hacer sus análisis, pero muchas veces esos análisis pues tienen un sesgo, tienen un problema, y el problema es que están filtrados desde la óptica de quien lo está dando. Y en este caso, si pertenece a algún partido político, el cristal con el que lo está viendo es el del partido político. O desde su propia ideología, si no es desde un partido político. Por eso muchas veces cuando uno mira los análisis en la televisión, pues uno va a depender de la persona que está haciendo el análisis, o va a depender también del canal de televisión que está presentando el análisis.
¿Por qué? Porque si es un canal amarillista, pues yo espero que el análisis sea amarillista. Si el canal es objetivo, yo espero que el entrevistado emita un juicio bastante objetivo. Esta forma de cortar la realidad en ocasiones bastante evidente, pero no lo es tanto en otras, entre otras razones, porque nuestra propia tradición ha arrastrado consigo esta división y ha fundado sus propias instituciones sobre ella. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Cuando se habla ya de la realidad, pues comienza a institucionalizarse ciertas instituciones, valga la redundancia, comienzan a, ¿cómo podríamos decir?, a oficializarse ciertas instancias y eso, pues, vuelve sesgada la realidad o vuelve sesgado el análisis de la realidad. La, la más de las veces esta visión dividida de la realidad se esconde a través de las consideraciones sobre cuál sea el centro de las cosas, aquello sobre lo cual gravitan todas las demás explicaciones. ¿Cómo podríamos ubicarnos? Si estamos hablando de la realidad del Salvador, en la actualidad, pues el centro es el ejecutivo más el legislativo y el punto eje es el presidente. Entonces, todo gira alrededor de eso. No puede pasar algo sin que lo filtren desde esa perspectiva. No puede hacer algo bueno porque hay que buscarle tres pies al gato. No puede hacer algo malo porque ya ven que les di. Entonces, ese tipo de análisis vuelve un poco cansado, vuelve un poco trillado la conclusión, porque ya uno solo mira al entrevistado o uno solo lee un artículo, mira quién es el autor y ya se imagina para dónde va. En principio, este centro debe ser dado precisamente por el análisis de la propia realidad, porque sucede en ocasiones que el centro de las reflexiones es dado por lo que a priorísticamente consideran los actores es lo principal y el eje explicativo. Cada persona agarra un eje explicativo y sobre ese hace girar todos los demás acontecimientos. ¿Es válido? Pues yo diría que sí, de algún punto tiene que partir. Pero cuando uno va a hacer un análisis, lo que uno debe de evitar es emitir un juicio. Porque al emitir un juicio, usted ya toma partido. Y al tomar partido, ya comienza a sesgar su propio análisis. Luego veíamos las principales visiones fragmentadas de la realidad. Dentro de las que yo me había centrado, tenemos el materialismo, de forma general, de que todo pasa por la materia. Todo tiene que ver con la física contemporánea, una acción, una reacción. Lo que no es material no existe. Por otro lado, tenemos el hombre máquina, es otro tipo de materialismo y este va a mantener que el ser humano se vuelve como una máquina. Entonces ya tiene predeterminado qué es lo que va a hacer y en base a esa predeterminación materialista, así actúa el ser humano. Y por último, el cientificismo. Esta postura, siempre materialista, es que todo está fundado en la ciencia. Si no puede ser comprobado por la ciencia, entonces no existe. Y aquí a Fray René le hacían la consulta, que si estas dos posturas son las que agarran los ateos, pues sí, en su mayoría de veces. Como los subjetivos no tienen entrada, ¿por qué? Porque eso se mira desde la perspectiva particular de cada ser humano, entonces pierde objetividad desde el materialismo. Y sacan todo lo que podría ser las intuiciones de todo ser humano y sacan también lo que podría ser la faceta religiosa. ¿Por qué? Porque para ellos lo religioso es subjetivo, no es comprobable científicamente. El límite de la verdad de las ciencias.
sin negar que la ciencia tenga algo que decir sobre cosas, sobre cómo son las cosas, es necesario preguntarnos en este punto, ¿qué tan cierto sea eso de que las ciencias pueden conocer toda la realidad? No hay duda de que éstas nos han esclarecido mucho sobre el aspecto de cómo funcionan las cosas y nos han dado leyes que esclarecen mucho la operatividad de los objetos materiales, que cómo funciona una rueda, cómo funciona una palanca, cómo poder desplazarnos, la velocidad, cómo caen las cosas, etcétera. Todo eso, pues la ciencia nos los viene dando. O cómo está compuesto el aire, por qué se da el calentamiento global, por qué se da la lluvia, por qué se dan los procesos de las estaciones en el planeta de acuerdo en su ubicación geográfica. Todas esas cosas se dan la explicación. Y para darnos la explicación se parte de la ciencia. Sin embargo, hay otro tipo de preguntas que no es capaz de plantearse y que sin más las desecha como preguntas no válidas. Por ejemplo, la ciencia se puede preguntar cómo funciona el organismo humano y tendrá que una buena respuesta para ello, pero no puede siquiera plantearse la pregunta por el sentido de la vida humana. Sí le puede decir cómo funciona. El cuerpo está formado de nervios, músculos, etcétera, y en la medida en que el cerebro emite una orden, el músculo se contrae o se estira o se contrae a través de pequeñas corrientazos que el mismo cerebro tira, es lo que va a hacer, y ahí se va a aventar todo el discurso. O cómo funciona una sociedad. Bueno, una sociedad funciona en base a estratos sociales y esos estratos sociales van caminando en torno al mercado, a la faceta económica y por ahí se deja ir. O lo antropológico, porque el salvadoreño tiene una cultura que es alegre, es gritón, es tocón, es solidario en algunas ocasiones, etcétera. Y ahí entra todo lo que es la antropología, la cultura como tal. Pero no se puede explicar el sentido de la vida, por qué esto y no aquello. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no hay ninguna ciencia que utilizando el método científico pueda decir con certeza por qué esto y no lo otro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo bien. ¿Comentarios? ¿No hay comentarios? Por el momento no, Raúl. Me llega, eso me llega. Démosle. Buenas tardes, hermano. Buenas, dígame. A esto se le podría llamar realidad absoluta. Realidad absoluta. Para los materialistas no hay una realidad Vale. absoluta, porque no la puede, hay cosas que no las puede explicar, porque no son materiales. ¿O a qué se refiere cuando usted plantea realidad absoluta? Pues sí, va, cuando digamos H2O es agua, es aire. Entonces, esa es mi pregunta, que si a esto se le puede llamar realidad absoluta, que ya esté comprobada. Ya está comprobado, exacto. Si a dos moléculas de hidrógeno le aumentan una de oxígeno, deja de ser agua, pasa a ser agua oxigenada, H2O2. Entonces, Ajá, sí. cambia esa realidad porque se convierte en otra cosa, pero sigue siendo una realidad absoluta que al añadirle una molécula de oxígeno al H2O, a la fórmula del agua, se convierte en agua oxigenada. Pasa a ser otra cosa. No sé si me explico, o reforzando lo que usted dice, ya está estipulado por la ciencia que eso va a ser así. Entonces sí se convierte en una realidad absoluta. No puede salirse de ahí. Si le aumenta otra molécula de oxígeno, va a ser otra cosa. Deja de ser agua oxigenada y va a ser otra cosa.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, por mi parte solamente. Eso. Emma, Patti, Doris o Ruth, ¿alguna pregunta o comentario? Por mi parte, no, profesor Raúl, ahorita todo claro, gracias. Ok, entonces continuemos. El historicismo. A lo largo del tiempo ha existido la tendencia a considerar que más allá de lo que tenemos en la actualidad, leyes, normas morales, formas de entender la verdad, hay ciertos aspectos considerados como universales, lo que estaba planteando el hermano anteriormente, válido para toda época y para todas las poblaciones. De esta forma se ha pasado o se ha pensado que existe una especie de ley natural dentro de cada ser humano y que tal ley es la que debe servir de modelo para las leyes particulares de cada pueblo. Eso lo plantean los historicistas. Sin embargo, cada pueblo tiene su propia tradición y en base a su propia tradición va generando sus propias leyes. ¿Habrán leyes universales? Sí, como no matar, no robar, que van a llevar a la sana convivencia dentro de una sociedad. Pero la tropicalización de cada ley va a depender de la cultura y de la tradición del pueblo al cual va a ser aplicada dicha ley. Asimismo, se ha sostenido que existe una gran verdad que va más allá de las creencias o opiniones o de aquellas cosas que los pueblos tradicionalmente consideran como verdad. En muchas ocasiones, esta visión universalista, aunque haya sido pensada con las mejores de las intenciones, como el desarrollo de toda la humanidad, ha servido como la base ideológica para defender intereses particulares, especialmente de aquellas naciones que han tenido el poder militar, político y económico en sus diversas regiones. La perspectiva de estas naciones se vuelve una verdad absoluta y todo lo filtran desde esa perspectiva. Un ejemplo de eso, ¿cuál podría ser? Ajá. Un ejemplo de eso. Puede ser una persona que no esté pensando igual que que Ajá, ¿cómo así? en la actualidad vemos personas que nos mantenemos al margen de una situación. Por ejemplo, pueda que una persona esté hablando de una realidad que estemos viviendo actualmente, pero si a mí no me parece su forma de pensar, pues no voy a actuar, ¿verdad? Pero si yo aborde la situación, entonces sí siempre voy a dar siempre mis puntos de vista, sean buenos o le gusten o no a la otra persona. Sí, sí, pero si estamos hablando del historicismo, estamos viendo cómo hay situaciones en la cual quien tiene el poder hace ver que su visión es la verdadera y la vuelve universal. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? La pregunta se vuelve un poco conflictiva. Sería una pregunta
¿qué? Dura de meterle el diente. Hola, buenas tardes. No sé, se me venía algo así como esas decisiones que toma el llamado grupo G8, algo así le llaman, ¿verdad? Ajá. De estos países que a veces toman decisiones a nivel universal y lo que van viendo es crecer y crecer sus economías. Decía esta semana el Papa Francisco de que es increíble cómo estamos viendo la concentración económica en muchos lugares y asimismo el inverso, la concentración de las grandes pobrezas. Sí, no sé si por ahí podíamos. Por ahí va, exactamente, por ahí va. Como el G8 tira alineamientos económicos para favorecerse ellos y el resto. ¿Qué acaso del mundo solo son 8? O las economías emergentes. Les llaman así, pero no permiten que terminen de emerger. Al contrario, ahí funciona el neoliberalismo como tal. El capitalismo atroz, o sea, la libre competencia, pero si una economía emergente no la dejan emerger y la ahogo con más productos o bajo yo mis productos, quien tengo el monopolio del mercado, ahogo al emergente. O no le compro el producto como se debería de comprar, sino que siempre se lo voy regateando, le voy bajando los precios. Entonces, ellos determinan de forma universal cómo va a funcionar el mercado. Y claro, el mercado va a funcionar desde la perspectiva de ellos, no desde el ser humano. Que esa propuesta la hace Enrique Dussel, una economía que gira en torno al ser humano y no que el ser humano gira en torno a lo económico. Eso hace que se generen grandes cantidades de pobreza, que el índice de pobreza comience a crecer. Excelente aporte. El G8. Hola. También había escuchado algo sobre que el año 2021 le habían llamado el año de los mercados emergentes. Escuché en Ernesto López esta semana a un economista hablar sobre un poco, sobre que este año así lo habían bautizado, sobre el año de los mercados emergentes. Ahí sí me agarro en curva, ¿eh? Ok, sigamos con el G8. Lo veo difícil un mercado emergente porque estamos en pandemia, en donde las economías pararon por 3 meses, más o menos. Se dieron paros de 90 días. O sea, se dieron cuarentenas de 90 días. ¿Sí? Raúl, pero el emergente no se refiere a las grandes potencias, sino que el pequeño empresario va a crecer poco a poco, o sea, que las economías y sean nuevos imperios. Entonces, ese sería el mercado que está creciendo prácticamente, porque si usted ve actualmente, los grandes mercados siempre están en quiebra, siempre todo el tiempo ellos dicen que sus economías no suben. Sí. Pero ¿qué pasa? El pobre no lo dejan que y se supone que el que tiene que crecer ahorita son las pequeñas empresas que en este momento se han creado. O sea, no sé si se ha dado cuenta también que en la actualidad, en esta semana, por ejemplo, en nuestro país, se van a invertir no sé cuántos millones para las pequeñas empresas. Sí. Entonces, pero ¿quiénes van a poder participar? Solo aquellos que tengan una pequeña o mediana empresa. Pero sí, un microempresario, como por ejemplo mi empresa, no podría participar en esta. Correcto. Aquí había que ver qué entienden los estados por pequeña empresa o microempresa. Porque como hay dinero de por medio, entonces ellos ponen ciertos parámetros para favorecerlos, si no pierden ellos el control. Ahora, desde esa perspectiva, sí se comienza a dar una economía emergente. Ahora pregunto, ¿el gran capital va a permitir que surjan economías emergentes? Pues, por decir algo, ¿el súper va a permitir que surjan economías emergentes o
yo que sé, ¿cómo se llama? Walmart va a permitir que haya economías emergentes cuando ellos tienen de todo en su súper y se dan el lujo de bajar los precios. Que por decir algo, martes de verdura, miércoles de fruta, viernes de carne, y usted va al súper y encuentra los precios rebajados. Si usted va al mercado, los encuentra inflados. ¿Qué hace ese juego económico? Hace que el pequeño comerciante quiebre, porque la gente va a dejar de ir al mercado por ir al súper. Aparte de eso, hay aire acondicionado, hay vigilancia, lo dejan cerca de los buses, o si tiene carro, pues tiene un parqueo. En el mercado no, en el mercado usted va a la buena de Dios, esperando que no lo asalten, en el mejor de los casos. Y cuando se habla a nivel mundial de los mercados emergentes, son países que están dando el salto del tercero al segundo mundo. Estamos hablando de una economía más estable como Brasil, México, Argentina, para el caso de América Latina. Pero ¿los dejarán que emerjan o solo los utilizan como ejemplo, ¿no? Si están los países emergentes. Ahí tenemos al primer mundo en una tercera, cuarta ola de COVID, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que pasó? Es que ellos no han cerrado. Si no han cerrado y tampoco se han inmunizado, la inmunidad del rebaño, entonces la gente va a seguir contagiando y un grupo de esos contagiados va a perecer. ¿Quién es el que va a perecer? ¿El que está más desprotegido o el que tiene enfermedades crónicas? Entonces ahí nos topamos con una situación bastante fuerte. ¿Qué es lo que pidió la OMS en la actualidad? Que las empresas que están haciendo las vacunas liberen la patente para que puedan otros países con alguna posibilidad de comenzar a producirlas para inmunizar a su país. Nosotros no lo vemos tan así porque en nuestro país es pequeño y la población es pequeña. Entonces, pero ya, usted habla de México, son millones de personas. Hablamos de Brasil, hablamos de Argentina, hablamos de Chile, ahí son cantidades grandes de personas. Pero hablamos de El Salvador, 7 millones, entre 7 y 8 millones. Y ya una cantidad ya vacunada con segunda dosis. Claro, eso no indica que ya podemos salir a la calle sin mascarilla, a lo que hace el mercado. Baje la guardia, pero lo que nos interesa es que usted vaya y consuma. Vaya y compre, salga y gaste. Entonces, claro, si hay que comer, hay que quitarse la mascarilla. Si hay que caminar, usted se cansa, pues se quita la mascarilla. Y cuando uno se quita la mascarilla, entra una bocanada de aire. Y uno dice, al fin, aire. Pero nosotros no nos podemos descuidar. ¿Cómo me explico? Pasamos guardados, que por ejemplo, sector educación, todavía seguimos en la semipresencialidad o en la virtualidad total, en algunos casos, como para llegar al colegio e irse a contaminar. Entonces, ahí se va viendo que a quién le conviene, a todas estas empresas que hacen mascarillas, a estas empresas que hacen los gorros, que a estas mascarillas que hacen las cuestiones que se ponen los médicos, a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque su economía se les ha disparado. Porque es lo que todo el mundo está comprando. Mascarillas, insumos quirúrgicos, yo qué sé, todos los implementos que ellos ocupan. Y que también nosotros ocupamos. De repente vemos con guantes de látex a la gente. Y uno se pone a pensar, ¿no le sale mejor andar alcohol gel en la bolsa que ponerse esos guantes quirúrgicos? Entonces uno se queda pensando. Sin embargo, la gente lo compra, la gente lo vende. Y ahí en los semáforos encontramos un montón de cajas. Y uno dice, la economía emergente. Sí, pero y cuando ya deje de funcionar la pandemia, bueno, cuando el salvadoreño de hambre no se va a morir, entonces va a buscar otra cosa que vender. Ahorita ve que es práctico vender mascarillas, entonces en todas las esquinas hay gente vendiendo mascarillas. Pero ¿será eso lo que se entiende como economía emergente o es una visión sesgada de la realidad?
Doris. G8. O Melvin. Edith. Zulma. Entonces aquí vamos viendo cómo se va dando toda una perspectiva desde el poder económico. Entonces, claro, ¿por qué tuvo que venir hondureños a pedir vacunas? Porque quien tiene vacunas al por mayor es China. Pero ellos no tienen contacto con China. ¿A qué se han visto obligados? A abrir contacto con China. Que se las va a comprar o se las va a regalar, ese es otro 100 pesos. Ese ya es otro planteamiento. La solidaridad. Pero políticamente nada sale gratis. Todo tiene su costo. Continuamos. Por ello, en muchas ocasiones, la universalidad lo que enmascara es la consideración particular de un pueblo o una región que busca extenderlo hacia otras personas y otras formas de pensar. Tal cosa ha ocurrido, por ejemplo, a partir de la conquista de América, para diversos pueblos europeos, imponiendo su lengua, cultura, religión, visión del mundo, al mismo tiempo que desechando la de los pueblos indígenas, ya que las consideraban bárbaras, incivilizadas o salvajes. Pero tampoco podemos ser anacrónicos. Criticar desde el siglo XXI lo que pasó en el 1400. Tomemos en cuenta la dinámica de la guerra. Los ganadores tenían derecho a hacer cualquier cosa con el perdedor. Y parte de las justificantes era decir que éramos incivilizados, decir que éramos salvajes, decir que éramos bárbaros. O que no teníamos alma. Como no teníamos alma, nos convertía en unos entes animalescos, los cuales están al servicio del ser humano, quien sí tiene alma. Y eso justifica las atrocidades que hicieron. Que para aquí, para América Central, me imagino que fueron muy pocas. Atención, digo atrocidades fueron pocas. Yo no digo explotación ni que reventaron a la población. Eso es otra cosa. Pero las atrocidades que hicieron en Sudamérica con la raza negra, eso no tiene nombre. Sin embargo, para ese tiempo era lo más normal. Es frente a esta postura que surge el historicismo, que por decirlo de alguna forma, se va haciendo la dirección radicalmente opuesta a la anterior en su ánimo de reivindicar las formas de entender el mundo de los diferentes pueblos y de diluir esa jerarquía artificial entre culturas que ha establecido que no hay tal cosa como gran verdad, una ley natural o normas universales de conducta. De hecho, considera que no es posible hablar de universalidad de ningún tipo. A lo único a lo que realmente tenemos acceso es a contextos históricos que solo tienen validez en el campo reducido de una población o en el campo reducido de una geografía particular. Es así como, por ejemplo, si el pueblo tal considera que mentir es bueno, mientras que el pueblo cual considera que es malo, el historicista dirá que ambos son correctos, aunque contradictorios entre sí, porque la validez viene dada únicamente por el marco de la vida particular. Lo que hablábamos. Si para una cultura eso es bueno, lo va a hacer. Si para otra cultura lo que para esta es bueno, para la otra cultura es malo, no lo va a hacer.
O lo que sucede en la generalidad con los valores. ¿Qué entendemos por valor? O sea, es cuando se le da un precio o se cuantifica una acción y la sociedad va a decir si esa acción es productiva hacerlo o si no es tan productiva hacerlo. ¿Cómo lo puedo explicar mejor? Los valores se sobrevalúan y se devalúan. ¿Quién lo hace? La sociedad como tal. Un ejemplo, en la actualidad vemos que los valores que el sistema ha puesto es el de la cultura del consumo, eso lo ve como un valor. La cultura del placer, eso lo ve como un valor. La cultura del sexo, eso lo ve como un valor. Y lo que el cristianismo lo suele ver como valores, esos la sociedad los ha devaluado. La solidaridad, el compartir, la empatía, todo eso que para el cristianismo son valores fuertes, la sociedad los ha quitado. ¿Por qué los ha quitado? Porque a ellos no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque lo que a ellos les interesa es que el ser humano se vuelva consumista. Que el ser humano consuma, que el ser humano gaste. Entonces, para todo hay que gastar. Para todo hay que gastar. Usted quiere una gaseosa, tiene sed, quiere una gaseosa. Si puede, cómpralo. Si usted tiene ganas de ver un partido, si puede ir, vaya. Mañana es la final. Si usted quiere ir, vaya. Sí, pero hay que pagarlo. Si quiere tomarse un vaso de agua, bueno, si hay agua en el chorro y su organismo aguanta el agua de chorro, tómesela. Y si no, compre agua cristal, alpina, perlita o la que sea. Sí, pero si no tengo pisto, entonces zóquela. Pero es abierto para todo. No sé que todos pueden accesar, si todos pueden accesar, me abstenga. En cambio, el cristianismo da otro tipo de valores. No, es que yo no tengo, yo tengo más, yo voy a compartir, te voy a ayudar. O alguien se cae, tiende la mano. Te voy a ayudar a levantarte. Entonces vamos viendo cómo los valores se evalúan o se devalúan. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Hola, yo tengo una duda. Sí, primero disculparme que entré a la clase 10 a las 4. Venía corriendo de otra reunión. No, tenga pena. Y no sé si ya este concepto lo había dado, que es historicista. El historicismo. Lo podemos repetir. Gracias. El historicismo va a ser, a lo largo del tiempo, existido la tendencia a considerar que más allá de lo que tenemos en la actualidad, hay ciertos aspectos considerados como universales, válidos para toda época y para toda la población. De esta forma se ha pensado que existe una especie de ley natural dentro de cada ser humano y que tal ley es la que debe servir de modelo para las leyes particulares de cada pueblo. Entonces, ¿hacia dónde va apuntando? Que va a partir de leyes universales para generar leyes particulares. Pero el problema del historicismo es que para él es válido cualquier postura si es visto desde lo cultural. Si para una cultura eso es bueno, esa cultura lo va a hacer. Pero si para el pueblo vecino esa actitud del pueblo anterior es mala, esa no lo va a hacer. Si le preguntan al historicista cuál de las dos es buena, él va a decir las dos. ¿Por qué? Porque parte de una ley natural, una ley que se vuelve universal, y esa universalidad de la ley va a ser tropicalizada, llamémoslo así, va a ser contextualizada o va a ser matizada desde cada cultura. ¿Me explico? Si puede, por poner un ejemplo, para nosotros el aborto no, pero para otro país sí. ¿En qué situaciones? En esto, esto y esto. No es que el aborto sea válido, yo quiero abortar y aborto. No, es necesario ciertas condiciones. Entonces, para nosotros es no porque es penado por la ley, pero para aquellos es sí.
y las dos son buenas, pues para el historicista va a decir que sí, las dos son buenas. ¿Por qué? Porque para ellos él no es bueno, en cambio para nosotros él sí es bueno. ¿Estamos claros o más confundidos? No, muy bien, gracias. Okay. Sí, luego, luego estaba escuchando el otro análisis que hacía y recuerdo de una serie que está en Netflix. Recordaba dos cosas, eso de una serie que se llama Lucifer, que está en Netflix, sí, sí. y también cómo somos manipulados por las redes sociales. Entonces, número uno, con Lucifer, a mí se me han acercado unos chicos y ay, que no sé qué, y que Lucifer, que está bien chiva, que allá, ¿verdad? Ajá. Bueno, un día dije, voy a buscar referente a esta cosa porque una de la mamá de un chico me dijo, mire, hermana Doris, yo no sé qué hacer para que este mono ya no vea esa cosa. Ajá. Entonces tuve que entrar un poco en el contexto de la serie. Sí. Y en la clase del sábado pasado, usted decía de ponerle sentimiento a algo. Y lo que han hecho ahí es ponerle sentimiento al bendito Lucifer que les ayude en todo y así pues ya no le tenemos miedo. Sí. Hacernos cheradas con él. Agradable a la vista. Cabal, y lo ponen súper guapo también en la serie. Y cómo nos están metiendo, porque por la vista es lo primero, ¿verdad? Por los ojos entra todo. Y cómo nos están manipulando, pues. Ver de que él, le pasó algo a alguien, ok, digo ayudar, hasta ayuda ahí, ¿verdad? Pero luego cuando uno ya está dentro, él es el mismo que nos pone a que nosotros solos nos delatemos. Pero sí esa manipulación de llamarle bueno a lo malo. Y con lo de las redes sociales, pues ahí cuando le damos me gusta a algo, comida, no sé, y de repente, ok, le gusta este tipo de comida, y ahí nos salen los anuncios de comida, o los niños a las niñas les dan me gusta, o viceversa, y luego les sale el mensaje, fulanito de tal acaba de subir una foto. Y entonces, a ver la foto, cómo nuestro cerebro, ¿verdad? Lo tienen ya condicionado, manipulado en las redes sociales, que si vamos a visitar un lugar, usted está en tal parte, de opinión de tal lugar, bien cuadriculado, donde andamos, que comemos, y eso es bueno. Pues ahí el que deja manipular. Correcto, pero para usted no es bueno, para otros sí, pues el hecho es que lo hace. Sí, era. Entonces, por ahí va el historicismo. Claro, una persona ya vivida, donde el sol ya nos pegó y sabemos que calienta. Entonces, yo no me muevo. ¿Ya hay canas? Correcto, ya hay canas, ya nos pegó el sol, ya caminamos, ya conocemos parte del camino. Yo no voy a informar qué es lo que estoy haciendo, porque ahí es hasta las ubicaciones sube gente. Y uno rápido dice, pues ya este está entalado. ¿Y con quién dejó la casa? Ajá. Pero sabe que el mismo Google tiene una aplicación donde usted no necesita decirle dónde han dado y él va registrando todo. Sí. Y hay un enlace donde usted puede entrar y ahí le tira dónde han dado sin necesidad que lo reporte. Sí. Sí, cabal, uno queda asustado. Buen vigilante. Estamos cuadriculados. A mí una persona me dice, yo no me voy a poner la vacuna porque nos van a poner un chip. Le digo yo, ¿y para qué diablos te van a meter un chip a vos? O sea, ajá. Vos no sos Rockefeller, vos no sos el presidente de los Estados Unidos, pues, o sea. Sí, no es Nayib. No es Nayib, pues, o sea, pues sí, ¿verdad? Y no nos tienen controlados con YouTube, con WhatsApp, con todo ya. Con todo. No tus claves las dejas colgadas en Google, pues, y ellos pueden accesarlas. Tienen todo. Todo, nos tienen cuadriculados. Sí. No necesitan poner los chips, pues. O sea, ajá, decía alguien que... Lo que pasa que escuchando lo que ustedes dicen con lo de Google, lo que sucede es que
compras un teléfono inteligente, ¿con qué correo lo vas a poner? ¿Con Hotmail o con Gmail? No lo puedes poner con Hotmail porque no te agarra toda la red. Pero si todas las aplicaciones no te van a controlar, son las bases de entonces prácticamente estar marcado, está con un correo de Gmail. Entonces te mantienen controlado. ¿Por qué? Porque no se necesita si vamos a la hamburguesa, si vamos al fresco, si vamos a no sé qué, todo es una foto, todo se sube, todo es localización. Entonces ahí te dice, has marcado no sé cuántos pasos a estas alturas, te faltan tantos pasos para terminar no sé qué, no sé cuánto. Y si tenés todas esas aplicaciones activadas, no hombre, está más que controlada para cualquier cosa. Aparte entonces, que le come los datos. Nosotros mismos le damos opción a ellos, a que ellos nos controlen a nosotros. Entonces, ¿a dónde está el chip? No está en la vacuna. El chip está en el celular, que automáticamente hace el teléfono, clic, 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 te está subiendo 8,000 fotos, 8,000 cosas de mensajes, y está uno a dormir, que no sé qué. Se condiciona de programa. Si es el WhatsApp, por ejemplo, está esperando una llamada, una información, cualquier cosa, no se puede dormir porque está esperando la dichosa información. Y así sucesivamente con cualquier cosa. Correcto, ahí le aplicamos el historicismo. Puede ser bueno, pero también puede ser malo. Puede ser bueno porque a corta distancia. Que WhatsApp, usted está cerca de una red que usted tenga acceso y usted se puede comunicar en tiempo real. Que ya te viene a traer, no necesita llamar por teléfono y gastar sus datos. No, sencillamente le mando un mensaje. Estoy afuera y usted ya sale. O yo qué sé, le voy a mandar esta presentación por WhatsApp. Ya, entonces va, y a ratito, plin, ya les cayó en tiempo real. Es bueno, sí, pero también tiene sus cosas no tan buenas. Nos tienen controlados en nuestras ubicaciones, por un lado, gente que mal utiliza la información, comienza a subir fotos personales, comienza a subir fotos subiditas de tono, y todo eso media vez se va a la nube, puede llegar a cualquier dispositivo por un simple error, pero así se mira lo sesgado de la realidad. Y los estafadores también que se prestan a hacer pues cualquier cosa con los teléfonos de uno. Exacto. Que le roban el número o le hackean el número, le hackean las cuentas. O sea, sí, es bien complicado. Es bien complicado, pero detrás de lo que van es lo que decía, hacernos gastar. Que pongamos, mencionaba la serie Lucifer. Es una serie bastante curiosa. El problema de uno como agente pastoral es que lo filtra desde los conceptos pastorales. Entonces, cuando uno mira la serie, se da cuenta que no pega en su 100% a lo que nosotros entendemos por diablo, sino que lo que decía la hermana, pues ayuda, pero también es maldito, o sea, se va humanizando y esa es su debilidad a través de la detective, pero no le quita lo perverso, o sea, el hedonismo, un tipo así bien parecido, un tipo fitness, un tipo sexual que siempre está acompañado de chicas y no chicas feas, sino que chicas bonitas, y todo lo que eso implica, pero la serie tiene su, hay que entenderla no desde la cultura católica. Por ahí es por donde uno debe de llevar esa serie, no tanto pongo otro ejemplo, otro paralelo. Otra cosa que les gusta a los jóvenes es el anime. Y hay un anime que es Dragon Ball cuando Goku está pequeño.
aparece un tipo que se llama Super Satán y el carro, la matrícula es 666. Y mi cuñado no quería dejar ver la caricatura a mi sobrino. Es que eso es diabólico. Y le digo, ya, primero es otra cultura, ¿va? Es una cultura japonesa. ¿Qué es lo que tiene detrás? Es la lucha de Japón contra el comunismo. Por eso era la patrulla roja. Y bueno, y ahí le tuve que explicar, hasta entonces cayó en la cuenta y dejaba ver el cipote del susodicho programa, porque que no se centra solo en el Super Satán o el Mr. Satán y su carro 666, sino que tiene otra trama. Pero el problema es que lo filtramos todo desde nuestra óptica, que sería nuestra propia realidad, que cuando no se tiene criterio, pues sesgamos la realidad porque nos trasladamos o nos gustaría estar en el papel de. Y eso uno lo ridiculiza en las novelas. Ay, que la chica italiana viene a casarse. Ay, qué bonito. Estoy hablando de una novela de hace millones de años. Y que la chica italiana viene a casarse, viene a México, le va mal y termina de criada, se enamora de un viejito, se enamora de ella, pero también hay otro pretendiente. Y ahí va la trama. Y hay gente que se siente identificada. Y sueña y se desespera para que llegue la hora de la novela. Lo mismo es con la serie. Lo mismo es con las series y más ahora con Netflix. Usted las puede ver de un centón. En un fin de semana puede echarse una serie completita. Por eso sí, eso implica pasar sentado. Pasar sentado por lo menos 10, 12 horas de quebrarse toda una serie de rumplón. Pero lo puede hacer. La susodicha serie que Lucifer, aparece la policía que es una muchacha así medio simpatiquita, el diablo que es medio simpático, quiere andar juntos y es la lucha entre la humanización del perverso y la debilidad de la muchacha que es bastante transparente, pero a la vez no le quita lo diablo y sale con muchachas bonitas. Yo nunca he visto que salga con gordas horribles. No, siempre sale con muchachas bonitas. Y el joven se pone en el papel, ¿qué dirá yo con una muchacha de esto? Los pies en la tierra, o sea, se va a dar esa posibilidad, la realidad le da esa posibilidad, de plano que no. Pero como eso es lo que nos vende. O el papel de la pornografía, que una película de media hora y el joven cree que va a durar media hora. No cae en la cuenta que es película. No cae en la cuenta que es película o que la mujer va a pasar gritando la media hora. O sea, tampoco, pues, o sea, pero es lo que vende. Es lo que vende y el joven es lo que va a tratar de imitar. Y eso es lo que lleva es a la denigración de la mujer en las relaciones sexuales. Y no solo en eso, sino en el planteamiento de lo que en nuestros tiempos jamás lo pudimos pensar, ahora es lo más normal. Y uno dice, y eso es bueno. De plano que no, pero ¿qué es lo que le dice el sistema? Yo doy clase con jóvenes y cuando toco este tema, lo primero que le digo es permitido, se puede hacer, pero que le digan las consecuencias cuando toco el neoliberalismo. ¿Por qué? Me dice, porque no le dice que viernes de amigos es ir a chupar, es ir a la disco, pero ya después que usted fue a la disco y ya está bien tragueado, agarra el carro y se va y tiene un accidente. Hasta ahí ya no llegó el anuncio. Que el andar tomado y manejar no van juntos y que usted puede tener un accidente. O que lo pare la policía y le haga el alcotest y lo detenga por conductor temerario. Hasta ahí el anuncio ya no llegó. Esa es una verdad a media, por lo tanto es una mentira. Las relaciones sexuales demasiado prematura. Comienza el joven a llevar una vida sexualmente activa, pero el sistema le interesa porque el joven gasta. Que en taxi, motel, condones, gaseosa, comida, yo qué sé. Pero no le dice que al llevar una vida sexualmente activa demasiado joven, le va a pasar factura al hombre en la próstata, va a tener enfermedad de viejo joven, se comienza a ver mucho joven con problemas de próstata inflamada,
o mujeres con cáncer uterino, jóvenes. Aparte de las mamás prematuras, embarazos precoces. O sea, eso, ¿y qué le dice el sistema? No, si eso es normal. Yo me quedo pensando, eso es normal. No, no se preocupe, le vendo una cuna. Mire que el niño me ha salido enfermo. No, si eso es normal, ¿no? Llévelo al especialista. Mire que le hace daño la leche. No, si eso es normal, a todo el mundo le hace daño la leche. Compre leche de soya. ¿Y cuánto vale? Y bien cara. O sea, para ellos todo tiene solución, hasta la muerte. Le vendo una caja, le vendo un puesto en el cementerio. Entonces, para ellos todo es pisto. Y en base a eso, hacen ver sesgada la realidad. Nos cambian la realidad. Y nos meten en un mundo de juguete, en un mundo irreal, en un mundo de ilusión. Yo quisiera, no sé, yo también quisiera, pero ¿cuál es mi realidad? ¿Tengo la posibilidad de tenerlo? No. Entonces, ¿para qué me hago las ilusiones si jamás lo voy a tener? Entonces, por ahí va el planteamiento de la sesgación de la realidad. La semana pasada yo decía que es cuestión de coyuntura ver la realidad a un corto y mediano plazo. Y la realidad no es un hecho aislado, sino que es un conjunto de hechos. Entonces es como ver un hilo y usted lo levanta y se da cuenta que no es un hilo, sino que es una tela de araña. Y la tela de araña está agarrada en un montón de partes. Entonces ese montón de partes donde la telaraña está agarrada, todo eso implica que es la realidad. Regreso al problema de migración, problema de pobreza, problema de falta de empleo, es problema de falta de oportunidades. ¿Quiénes son los que más se van? Es el joven. ¿Por qué? Porque no tiene trabajo y no hay oportunidad. Y eso lo tiene pobre. Entonces no es solo una cosa, ya tocamos tres cosas. Unido con delincuencia, vive en un lugar altamente delictivo y la única forma de poder salir adelante es yéndose del país. Bueno, otro factor más. O las pandillas lo tienen amenazado, otro factor más. Entonces, para tocar problemas de migración, y eso no lo ve Estados Unidos, es tocar un montón de cosas. No puedo quedarme yo solo, vamos a 3 fábricas para que den empleo. Si no es eso. No solo es eso, hay otra serie de factores que es necesario verlo en su conjunto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Leopoldo, Edith, Ana Julia, María Isabel. Hermano. ¿Sí? Yo estoy bien así. Sí, Leopoldo. Yo solo recuerdo la película de Robin Hood. Ajá. Que era de robar a los ricos para entregar a los pobres. Sí. Pero según la iglesia, robar es robar. Pero para otros era bueno que él robara para darle a los pobres. Pero correcto. Para otros no. Entonces, no sé si ese ejemplo aplica a esto. Gracias. Sí aplica, pero es necesario ubicarlo. Es necesario ubicar a Robin Hood en su contexto histórico, si es que existió. Ahora, si nos fijamos, sí. Los santos padres eran duros con respecto a eso, especialmente con los prestamistas. Eran extremadamente duros, especialmente Juan Crisóstomo. Ese decía que todo rico había acumulado su riqueza y decía, todo rico, ¿es ladrón o es hijo de ladrón? De alguna forma acumuló la riqueza. Yo creo que tiene razón, ¿no? O sea, alguien tuvo que haber comenzado y comenzar robando. Ahora, ¿eso justifica que yo se lo voy a quitar para dárselo a otro? Estamos hablando de la Edad Media. Y usualmente al que se le quitaba era a los señores feudales o al rey.
Pero sí, aplica, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta o ejemplo? Buenas tardes, pase bien. Sí, bien. ¿Me escucha? Bueno, yo pienso que los valores es lo que más prácticamente ha sostenido la humanidad con vida prácticamente hasta ahorita, porque sin ellos nos destruimos unos a otros, ¿verdad? Sí. Y quizás el maligno es lo que en realidad ha enfocado a destruir esos valores y todo lo que nos rodea prácticamente está como enfocado a eso, a la destrucción de los valores, de los pocos que a veces solemos tener. Ya no está quedando nada, ¿verdad? Sí. Y de mil formas y de una manera, como decimos, camuflajeada, porque no se percata o no nos percatamos de que estamos perdiendo esos valores. Entonces, sí es como poner un poquito más de atención cada uno con su familia, porque lamentablemente también a veces nosotros vamos a la iglesia, nos mantenemos en formación, estamos en servicio, pero de repente no nos damos cuenta que en nuestra familia quizás se están perdiendo esos valores. Quizás a veces nos descuidamos por estar aportando a otros, ¿verdad? Y sí, tenemos que equilibrar también con mantener esas familias muy fomentadas en esos valores a la expectativa, ¿verdad? Correcto. De que no se nos vayan a escapar de las manos, porque ahí está como la fortaleza de la humanidad prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que pienso yo. Hay mil maneras que estamos bombardeados de esa práctica que tiene el mundo de destruir esos valores y sí debemos de estar muy cuidadosos en ese aspecto, ¿verdad? Exacto. Solo aportarle. No es destruir, sino desvalorar o devaluar, porque los valores ahí están, no los puede destruir, son inherentes al ser humano. Sin embargo, le dicen que eso no vale para la sociedad actual, entonces uno lo va dejando al final y lo practica menos. Y al practicarlo menos, pues Sí, así se es. van al olvido. Y es ahí hacia donde nosotros debemos de fomentar en nuestras familias o ¿cómo sería el término? Devaluar y sobrevaluar los valores devaluados. Por lo menos para que nuestra familia vaya adquiriendo una serie de valores que, aunque estemos bombardeados por una sociedad, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, pues, nos podamos mantener como familia, que el comportamiento se refuerce en la medida en que la familia practica el valor. Es curioso, muy bien, me gusta su intervención. No vamos a hacer candil de la calle, oscuridad de la casa. Hacia afuera es fácil. Hacia Sí, adentro, así es, exacto. hacia adentro es difícil porque viven con nosotros. Saben nuestras fortalezas y saben nuestras debilidades. Sí, buenas tardes. Buenas Yo tardes. voy a opinar sobre la migración, ¿Sí? porque siento yo que la realidad es superficial, porque se dice una cosa o en la mente se piensa algo diferente y en realidad la experiencia que se llevan en el camino, pues no es nada fácil, ¿verdad? Cuentan. Y es una realidad porque miramos cuántos fallecen en el camino, en el intento. Y bueno, a través de eso también vamos cayendo en que con sus remesas, pues caemos en el consumismo, ¿verdad? Pienso, una realidad ficticia, ¿verdad? Que no, pues que no es comparado el sufrimiento en el camino con lo que allá sufren también, pues pienso yo que es superficial, ¿verdad? Sí. Sí, tiene razón. La verdad es que el sufrimiento que llevan nuestros migrantes y que logra pasar y que estando allá comienza a mandar la remesa, como no nos cuesta, entonces lo despilfarramos. Y no, el término no lo digo en forma peyorativa, sino sencillamente hay veces malgastamos.
Hay que ser honesto, comprando cosas que a lo mejor no son necesarias. Y un ser muy querido mío me dice, es que como no le cuesta, entonces tiene ese concepto, es que como no le cuesta, si le costara, le apuesto que lo cuidara. Es como tener un carro. Si a usted se lo han regalado, pues entonces, o lo vemos en los motoristas, que los buceros, el bus no es de él, entonces se pasa llevando baches, se pasa llevando hoyos, le tira el bus a los carros, si le pega, bueno, y si no le pega, bueno, no tengo piso y con eso soluciona todo. Pero, ¿qué pasaría si el bus fuera de él? Le apuesto que esa situación no la haría. Andaría cuidando su bus. Entonces, sí, tiene razón. La situación de los migrantes se vuelve complicado porque en su afán de ayudar a la familia, sacarla adelante, la saca adelante, pero esta familia pues, paga un costo. Y el costo es el caer en el consumo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos en la próxima formación. Pasemos una feliz tarde. Gracias igual. Feliz tarde. Bendiciones. Gracias. Feliz tarde a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Feliz tarde, Bueno. bendiciones. Pase bien. Gracias Pase igualmente bien. a todos. Gracias. Bien. Gracias, feliz tarde a todos. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.